Hola, otra vez acá. Esta es la charla número 13, la 11ª hipótesis. Esta charla ha de ser algo extensa, por lo que se me ocurrió dividirla en dos partes. El tema es muy complejo, realmente es complejo, por lo que les contaré hoy la primera parte, y en la próxima charla, dentro de muy pocos días, terminaremos con el tema. La charla es el paciente problema, y ya van a ver por qué, y lo interesante para mi gusto de ese nombre. Primero les quiero hacer una reflexión. Hace más o menos 15 años se me ocurrió una reflexión, la imprimí, la enmarqué y aún sigue colgada en mi sala de espera. Y dice más o menos así: si estás gordo, podrás transformarte en delgado para siempre, tan solo si entre tus dones figuran el de la paciencia y la perseverancia. Poseerlos te garantizarán que son muchos los métodos que han de darte resultado. Pero si aparte gozas del don de la picardía, sabrás elegir con total seguridad el que tenga más sentido común. Si no posees ninguno de los tres, deja de preocuparte, Dios te pondrá por delante otras metas que sí podrás lograr. Pon tu mente y tus esfuerzos en ellas y deja de lado ese horrible sentimiento de culpa que te tortura por haber llegado a este grado de gordura. Convéncete de que la vida sigue siendo bella a pesar de no ser ni delgado ni esbelto. Cuando decidí que era el momento de desarrollar esta hipótesis, lo pensé durante mucho tiempo. Yo había hecho un esquema de los temas a tratar en cada charla, y al de hoy lo anoté por las dudas, hasta que fue grabado no me animaba a hacerlo. Después decidí que, a pesar de todo, costara lo que costara, tenía que incluirlo. El pensar que en algún momento debería hacerlo fue la causa principal que me obligó a advertir en la primera charla: ha de leer en esta obra muchos conceptos que no van a gustarle. Estoy seguro de que muchos sentirán una primera sensación de enojo cuando hoy escuchen ciertas cosas. Entonces surgió la reflexión, ahora mi lema, de Henri Poincaré, ¿recuerdan? Sobre lo cruel de la verdad y lo consolador del engaño. Durante muchos años acarreé un problema ético-intelectual. Miles de mis pacientes, en general extremadamente gordos, que lo estaban desde su infancia o desde hacía muchos años, fracasaban en la empresa de adelgazar, a pesar de que ni el hambre ni la falta de variedad eran, esta vez, la excusa para el abandono. A medida que discutíamos cada caso, en particular con aquellos dos colegas de antaño, de los que les conté al principio, se fue forjando una expresión para referirnos a ese tipo de pacientes, y los llamamos los pacientes problema. O sea, ¿por qué problema? Porque desacordaban poco o mucho, y en el mejor de los momentos, en la etapa más interesante de sus progresos, no se abandonaban. El famoso ojo clínico que tenemos los médicos se va agudizando con la experiencia cotidiana, con la evidencia de todos los días, y a medida que pasaba el tiempo, el nuestro lo hacía de tal manera que podíamos adivinar con mucha certeza durante cuánto tiempo habrían de seguir concurriendo a la consulta cada uno de los que lograban esa calificación. Podíamos valorar nuestra a día perfeccionado ojo clínico en base al porcentaje de aciertos en esas predicciones que iban aumentando mes a mes, año a año. Llegó un momento en que, después de los primeros 30 o 40 minutos de transcurrida la primera entrevista, ya estábamos en condiciones de predecir que nuestro paciente problema seguiría visitándonos no más, ejemplo, ¿no?, de unos 2 meses. Muchas veces sabíamos que ni siquiera vendrían al primer control, a pesar de mostrarse
inclusive muy entusiasmado con la propuesta que le hacíamos. Muchas veces más, después de la segunda o tercera visita, estábamos seguros de que ya no habría una próxima. Y desgraciadamente casi nunca nos equivocábamos. Lo más curioso y desconcertante era que nuestras predicciones se hacían más exactas cuando más rápido desengordaban. Vuelvo a decirlo. Nuestras predicciones se hacían más rápido y exactas cuanto más rápido desengordaban. Al principio no entendíamos nada. ¿Por qué nos abandonaban más rápido cuanto más rápidamente desengordan? Máxime cuando todos comentan lo bien que se sienten. ¿Por qué siguen consultándonos más tiempo cuando su proceso de adelgazamiento es más lento? Debería ser al revés. El sentido común decía que tendría que ocurrir todo lo contrario de lo que en realidad sucedía. Quien desengordara rápido permanecería más tiempo con nosotros, estaría conforme, se sentiría feliz con los buenos logros. Quien lo hiciera muy lentamente se agotaría, se aburriría, se desilusionaría y acudiría en busca de algo más efectivo. Pero la realidad, con todas sus paradójicas contradicciones, era tal cual como se le he relatado. La primera hipótesis que se me ocurrió y con la que todos estuvieron de acuerdo para explicar tan desconcertante actitud fue la de la crisis de identidad. Suponía, y aún lo sostengo, y cada vez con mayor convicción, que notar en el espejo las rápidas modificaciones que iban sucediendo en su estética les producía una auténtica crisis de identidad, tal que inconscientemente les obligaba a abandonar el intento. Los paragonábamos con los adolescentes, que en el momento de su literal explosión del desarrollo que ocurre en esas edades, se sienten desconcertados por tan ostensible cambio. Ven modificar su cuerpo y su manera de pensar con tanta velocidad que al no poder adaptarse a cada cambio, porque cuando lo están logrando sobreviene otro que vuelve a desconcertarlo, podría uno decir que enloquecen un poquito. Por eso los médicos, que somos para algunas cosas relativamente pragmáticos, a esas alteraciones de la conducta y el humor, tan estereotipadas y universales en todos los que atraviesan esa etapa de la vida, le llamamos locuela. Y los psicólogos, que están mejor preparados que nosotros para ese tipo de conflicto, la llaman crisis de identidad. Es cierto, es su identidad la que está en crisis, una crisis producida por los cambios corporales y mentales que se hacen tan evidentes a causa de la rapidez con la que ocurren, que no pueden asimilarlos y eso los enajena, los vuelve locos. Los psicólogos tienen toda la razón, pero los adolescentes no tienen más remedio que soportarla. Con el correr de los años, los cambios se van haciendo cada vez más lentos y llegan a un punto, una etapa, en que se desaceleran tanto que llegan a hacerse imperceptibles. En breve tiempo se adaptan a esa nueva y aparentemente verdadera y definitiva personalidad, con lo que la crisis se resuelve. Han llegado por fin a la famosa edad del juicio. Ellos no pueden hacer nada para evitar los cambios de su juventud. No pueden hacer nada. Este es un real conflicto del segundo tipo y no tienen más remedio que adaptarse a vivir con ese conflicto. La dificultad en lograr una adaptación a un nuevo cambio cuando aún no han logrado hacerlo con el cambio anterior es la que provoca la famosa crisis de identidad. Pero los gordos que adelgazan, si entran en esa crisis de identidad, no están obligados a soportarla irremediablemente hasta que aflore su personalidad definitiva. Muchos deciden, y ellos pueden hacerlo y no los adolescentes, deshacerse de su gordura o detenerse en un determinado momento de su cambio y permanecer allí todo el tiempo que lo deseen, o durante todo el tiempo que lo soporten. O pueden, es lo más usual, volver al principio a la personalidad que tenían, que sentían antes de comenzado el proceso de adelgazamiento y con la cual estaban tan protegidos. Errónea y falsamente protegidos, pero se sentían así protegidos.
Por todo esto, es que durante mucho tiempo llevé conmigo un problema ético intelectual. ¿Por qué ético? Porque cada vez que venía a consultarme a alguien al que mi ojo clínico creía catalogar en pocos minutos como un paciente problema, al sospechar que no lo lograría o que lograría más, no lograría más que otra frustración en más o menos breve tiempo, sentía que de alguna forma yo era cómplice de esa frustración. Él estaba lleno de anhelos y yo pretendiendo ayudarlo de todo corazón y poniendo en la empresa todo lo que en estos años he aprendido, toda la paciencia con que Dios me ha dotado, que es mucha, juro que es mucha, mis pacientes son testigos, intuía que no podíamos encontrar una solución definitiva. No estábamos perdiendo el tiempo ambos, pero para él era peor, porque aparte de su ilusión, estaba invirtiendo dinero en el intento, dinero que si los resultados eran negativos, venía uno a advertir que podría haber sido utilizado para algo más productivo, o por lo menos para cosas no tan decepcionantes. Y no acababa de meterse en mi cabeza que sea del todo ético percibir dinero por un trabajo que de antemano sospecho que no ha de solucionar el problema por el que vino a buscar mi consejo. Nota imprescindible, esto es imprescindible que yo se lo diga en este momento. Ese problema ético me superó. Y ha sido la causa de que en el año 2010 dejara de atender a pacientes gordos u obesos que por su gordura o su obesidad me consultaran. Soy médico generalista y geriatra y eso insume ahora el 100% de mi actividad laboral. Hoy, ya más maduro, estoy cada vez más aterrado por las cosas que aún sigo escuchando y viendo alrededor del conflicto obesidad. Ese es el motivo de estas charlas. Porque ha de saber que sigo leyendo todo lo que llega a mis manos sobre tan apasionante tema. Y el problema también en intelectual, les decía, porque a pesar de mi mucha o poca inteligencia y de las sí muchas oportunidades que he tenido para aprender a utilizarla en estas situaciones, me refiero a la enorme cantidad de pacientes problemas que han venido a pedir mi auxilio, no he conseguido arribar a la solución final del conflicto que perturba a tantos. En realidad, no debiera sentirme tan contrariado, al fin, en todo el mundo nadie ha encontrado aún esa solución. Y cómo van las cosas. No se sienta usted mal, no está todo dicho. Tengo necesidad de contarle que he caído en la conclusión que las personas brillantes no son las inteligentes, sino aquellas que saben aprovechar al máximo la poca o mucha inteligencia con que están dotados. El éxito en la vida de los humanos, pienso, surge de una ecuación: inteligencia multiplicada por la capacidad de saber utilizarla. Si se es muy dotado y se tiene poca capacidad de saber usar las dotes, se ha de tener menos éxito que el que alcanza aquellos que tienen poca inteligencia, pero una gran capacidad para saber utilizar al máximo ese don. La situación es extremadamente compleja, difícil, pero no imposible de solucionar, ya lo va a ver. Pero lamento anticiparle que todo ha de depender exclusivamente de usted. ¿Está? O sea, todo lo que usted pueda conseguir tiene que enterarse hoy que va a depender única y exclusivamente de usted. La próxima semana daremos fin a esta charla y lo haré contándole una muy buena anécdota sobre cómo un día me atreví a comentarle a un paciente que nadie podía hacer nada por resolver el problema de su obesidad. Y cómo a partir de esa consulta, yo diría que si la calificaría, diría que fue una maravillosa consulta, cómo a partir de eso mi problema ético-intelectual comenzó a solucionarse. Le ruego que no falte a la cita y que recuerde lo que siempre le digo cuando termino las charlas. Si le está gustando todo lo que está escuchando,
convérselo con sus amigos. Debe usted tener muchos amigos que necesitan por ahí escuchar charlas como esta. Entonces, en la próxima semana le voy a contar esa anécdota que es muy, muy enriquecedora. Y recuerde darle un like y si esto le está gustando mucho y suscríbase porque vienen temas, les aseguro que vienen temas apasionantes, cosas que no ha escuchado nunca y que les parecerán raras, pero suscríbase, háganme caso. Chao, hasta la próxima.